Las vas a pagar, Teresita. Deme todo lo que traiga. Ahorita. No, por favor, le doy todo, le doy el dinero si quiere, pero los papeles no, porque no son míos. No, se lo suplico, tengo que entregar estos documentos, son muy importantes. Ah, ya cállate. Entonces, si son importantes, algo han de valer, ¿o no, ñor? Mira, me traje esta revista para ver los vestidos de novia. Ah, qué bien. El Conde de Montebello. Él y su familia son amigos míos desde hace mucho tiempo. ¿Ah, sí? Sí. ¿Y Lolita? Bueno, la duquesa. ¿De verdad los conoce a todos? Claro. Y tú los vas a conocer el día de la fiesta de compromiso. Ay, permítame. Sí, pasa. Hola. Hola. Pasé a saludarte. Me imagino que Oriana está aquí. Por supuesto que estoy con Luisa. Estamos hablando sobre la fiesta de compromiso que le voy a organizar en Ibiza para presentarla en mi círculo de amistades españolas. ¡Qué bien! Qué bueno que vayas allá para que te presenten en sociedad. Ya hablé con Oriana y le dije que tú vas a ser la madrina de honor. Me alegro. Será como siempre lo platicamos y por supuesto que cuentas conmigo para cada cosa que haya que preparar para tu boda. Teresa, tú serás madrina de Luisa, pero de una vez te digo que a la fiesta de compromiso no vas a ir. No conoces a nadie en España y nadie te conoce a ti. Tú tienes algo de cultura y una profesión, pero finalmente el origen se nota. Me bastó escuchar a tus amistades de la vecindad 3 minutos para darme cuenta. ¿Cómo? ¿Dónde? Justo en el elevador. Uno de ellos estaba diciendo que a lo mejor lo metían a la cárcel por vender drogas. No. Las cosas no son como usted escuchó. Te lo juro, Luisa, no es así. Sé lo que escuché y no tengo ganas de discutir. Así que hazme el favor de salir de esta casa porque Basta, la verdad... doña Oriana, por favor. Teresa no tiene por qué irse. Y si dice que no es cierto lo que usted cree, tenemos que dejar que explique lo que pasa. Así que te pones de parte de Teresa. Teresa y yo terminamos a tiempo de integrar el expediente. Ahora debe estar por llegar a los juzgados. Perfecto, porque una vez que entren los papeles que mandé, la probabilidad de ganar es muy alta. Y si ganamos, incluso podría ayudar más a Sáenz. Ya sabes el plazo que tienen para resolver. Va a ser rápido. De acuerdo. Hasta luego. Licenciado. Me asaltaron, me quitaron todo. ¿Cómo me dejaron? Don Armando, ¿cómo se siente? Yo estoy bien, por mí no se preocupe, pero los papeles, licenciado. A ver, tranquilícese. Tiene que verlo un médico. Le abrieron la cabeza. Reina, traiga el botiquín, por favor. Licenciado, hágame caso. Se llevaron los papeles que me dio usted para el juzgado. Esos que tenía que entregar urgentemente hoy. ¿Qué? Por favor, yo solo quiero aclarar lo que está pasando y que no haya una fricción más entre Teresa y usted. Yo no tengo nada que aclarar. Sé lo que escuché. Pues está usted equivocada. Y me parece el colmo que ponga a Luisa entre la espada y la pared, como si ella tuviera que escoger entre tratarla a usted o tratarme a mí. Eso únicamente es decisión de Luisa. Luisa, yo sí te quiero. Y entiendo lo difícil que es esto para ti y por lo mismo te digo que yo estoy dispuesta a hacerme un lado. No, Teresa, por favor. Sí. Incluso renuncio a estar contigo en los preparativos de la boda para que no tengas conflicto con tu futura suegra. No, de ninguna manera, Teresa. No te preocupes, Luisa. Yo voy a estar muy contenta sabiendo que tú estás bien. Ya hablaremos, ¿sí? Con permiso. Teresa, no, espérame, Teresa. Espera, Luisa. Tú y yo tenemos que hablar. Por supuesto que tenemos que hablar, señora.
Mire, yo la quiero mucho y usted va a ser mi suegra, pero no por eso tengo que perder a mi mejor amiga. No puede ser. ¿Estás seguro? Sí, licenciado, perdóneme. Yo quise defenderlo. Le juro que le rogué al asaltante que al menos me dejara los papeles, pero no le importó, se llevó todo, hasta el celular. Perdóneme. No, lo importante es que usted está bien. Le juro que hubiera preferido... Siéntese, don Armando, siéntese, por favor. Trate de no alterarse. Ya le dije que tiene que ver a un médico. ¿Cómo que te asaltaron, compadre? Sí. Hay que limpiarle la herida y hay que llamar a un médico para que lo revise. Pero aparentemente está bien. ¿Se puede encargar, Juana? Tengo que hacer unas llamadas urgentes. Claro que sí. Qué barbaridad. Pues, ¿con qué te pegaron, compadre? Con una pistola. Ay, Jesús, Marino, esta noche te va a arder. Bueno. Sí, López, ya sé que deberías tener los papeles, pero surgió un contratiempo. No estoy tratando de hacer tiempo. Asaltaron a la persona que lo llevaba. Sí, lo entiendo, pero... ¿Teresa? Teresa, ¿qué tienes? ¿Qué te pasa? ¿Qué sucedió? Tuve otro problema con tu mamá. ¿Qué te hizo ahora? Perdón, no debería decirte nada, lo siento. Creo que lo mejor es que no vaya a tu boda, que me aleje de Luisa y que a ti no te vuelva a ver. ¿Por qué dices eso? Porque es lo mejor para todos. ¿Qué fue lo que hizo mi mamá? No tiene caso hablarlo. Ella no va a cambiar. Pero yo tampoco puedo cambiar mi origen. La verdad, Fernando, yo quiero mucho a Luisa. Y a ti no sabes cuánto he llegado a apreciarte. Y por eso, para evitarte problemas, ya le dije a Luisa que yo me voy a hacer una. No, Teresa, no es justo. No se trata de lo que es justo, sino de lo que es mejor para la tranquilidad de ustedes. Pero por favor, ya no comentes nada. Fernando, me consuela saber que Luisa me quiere. Y tú también. Teresa, por supuesto que yo también te quiero. No sabes el gusto que me da ver que no tienes los mismos prejuicios que tu madre. Que tú sí me estimas, me valoras por lo que soy. Claro que sí. Gracias. Muchas gracias. Tenía la ilusión de que todo en mi boda iba a ser alegría. De que todas las personas que me quieren y a las que quiero íbamos a disfrutar de los preparativos. Pero yo así no puedo. Todo va a salir bien, ya lo verás. No, doña Oriana. Me duele mucho que Teresa se sienta mal y que usted no la acepte. Perdón, pero es más fuerte que yo. ¿Tú te has dado cuenta que la tengo atravesada desde que la conocí? Y eso es lo que más me duele. Que a pesar de que usted sabe que es mi mejor amiga, se empeñe en rechazarla. Mira, Luisa, si ella ya se hizo a un lado para demostrarte su amistad, pues adelante. No, eso yo no lo voy a permitir. Y no solo porque Teresa es la esposa de mi hermano, sino porque de verdad es mi amiga. Y me lo ha demostrado siempre. Teresa también es mi amiga, mamá. Y la acabo de ver allá afuera deshecha. ¿Qué le dijiste? Ay, la verdad, que ustedes podrán quererla mucho, pero no pueden negar su origen, ni pueden ignorar a la gente que la ha rodeado toda su vida y a la que ella le guarda lealtad. ¿De qué gente hablas? De sus amigos, de sus compañeros de vecindad. Muy claro escuché que uno de sus amigos estaba en peligro de ir a la cárcel por vender drogas. Luisa, ¿es eso cierto? Teresa dijo que no era así. Perdóname, pero yo al menos tengo que escuchar su versión. Así que voy a hablar con ella. Yo voy contigo. Ya hablaremos, mamá. No, ya le dejé recados en su celular. Pero no me ha devuelto la llamada. Está muy enojado porque piensa que a mí me sigue interesando Rubén. Pero hablaste con él, aclaraste las cosas. Pues yo ya le dije que para nada, pero no me cree. Y además no puedo salir como para ir a hablar en persona con él y convencerlo. Bueno, por eso no te preocupes. Que para eso está aquí tu servilleta. Tú escríbele una cartita y yo con mucho gusto se la llevo al hospital. Es que lo vi tan enojado.
Ese es lo peor, cuando ya ni te pelan. Yo estoy igual. Mi Juanita se olvidó de mí. Sigue con el doctor Panzón. Ay, Cusberto, ve y tráeme unos churros y chocolate, anda, le traigo antojo. Va. Bueno. ¿Qué pasó, doña Juana? Dígame, yo le prometo que no me voy a acelerar. ¿Cómo? ¿Y qué novedades hay con el juicio de tu papá? Pues para pagar parte del dinero, mi papá tiene que pasarle a mi mamá las acciones de Luna Turquesa. Es un proyecto turístico en Cancún que se está terminando de construir. Sí, lo conozco. Paloma era socio de ese proyecto. Sí. Pues ahora yo también lo voy a hacer. ¿Tú? Sí. Mi mamá quiere que mi papá ponga eso a mi nombre. De hecho, la rata de vecindad también tiene acciones ahí. Pero bueno, porque Arturo se las dio, ¿verdad? ¿Qué? ¿Qué dije? ¿Qué pasa? ¿Fue por lo que dije de la rata? No, Aida. Pero esas cosas son las que me recuerdan las grandes diferencias que hay entre nosotros. ¿Y? ¿Cómo que y? Yo crecí en la vecindad. Voy progresando y sé que voy a lograr más, pero no creo que pueda estar a tu nivel. Digo, al menos no pronto. Mi amor, sabes muy bien que a diferencia de otras, a mí nunca me ha importado si tienes o no dinero. Pues sí, Aida, pero tarde o temprano esas diferencias van a pesar. No pude verle la cara al tipo que me asaltó, porque traía un pasamontaña. Pero la verdad, habría hecho lo que fuera porque no se llevaran los papeles del licenciado. Era importantísimo que los entregara hoy. Pues yo no estoy de acuerdo. Fue una imprudencia, compadre. Ese hombre te pudo haber disparado. Ay. Bueno, lo importante es que aunque nervioso y asustado, pero estás bien. ¿Cómo que no se puede, López? Yo te he echado la mano muchas veces. Sí, ya sé que tienen que ser los originales. Entonces quizá una copia notariada. Sí, espero tu llamada. ¿Cómo sigue, don Armando? Muy apenado y preocupado por sus cosas. No se aflija, insisto en que se debe sacar una radiografía porque el golpe fue muy fuerte. ¿Papá? ¿Cómo está mi papá? ¿Cómo te sientes, papito? Ya estoy bien, hija. Le abrieron la cabeza de un cachazo, le duele muchísimo. Te voy a llevar al hospital para que te revisen, papá. No. De verdad estoy bien. Lo que me preocupa es que me robaron los documentos del licenciado. ¿Qué documentos? ¿El expediente de lo de Sainz? No es posible. Estos documentos tienen que estar hoy mismo en el juzgado. Cálmate, mi amor. Eso ya no va a ser posible, pero estoy tratando de arreglarlo. ¿Qué? López quedó de llamar para ver qué podemos hacer. ¿Y no los tienen en la computadora? A lo mejor si los imprimen o algo así. No, madrina, no hay manera. Hay documentos que son originales, que se tienen que anexar. Sin eso no podemos hacer nada. Ay, Arturo, tenemos que hacer algo, ofrecer una recompensa, no sé, pero hay que recuperar esos papeles. Tranquila, mi amor, vamos a solucionarlo. Tenemos un poco de tiempo. Ahora lo importante es tu papá. Sí, pero no podemos perder el juicio. Perdón, papá, perdón, pero trabajamos tanto en eso. Armando, viejo, ¿cómo estás? ¿Qué te hicieron? ¿Estás bien? Sí. Bueno, Hola, Teresa. ¿tú? ¿Otra vez? Oye, te viste muy mal mandándome a la policía en vez de darme dinero, Teresa. ¿De qué me hablas? Yo no fui. No te creo. Ay, perdón, pero no tengo tiempo para hablar contigo. Asaltaron a mi papá y... ¿En serio? Híjole, no me digas, man. ¿Por qué te burlas? Déjame adivinar. Le robaron su celular y su carpeta con unos documentos que eran muy importantes. ¿Fuiste tú? Ándale. Pues sí, fui yo. Y te advierto que conmigo no se juega, Teresa. Pito, necesito esos papeles. Me urgen para hoy mismo. Mira, pues lo que pasó fue por tu culpa, por mandarme esa patrulla. Y pues la verdad ahora no sé si tengo tiempo de verte y cambiarte tus dichosos papeles por una buena lana. ¿Cuánto quieres? Pues vas a tener que ser muy generosa esta vez, Teresa. ¿Cuánto?
Está bien, Marquito. Pero tenemos que ver cómo le hacemos. Yo tengo que pasar al banco. ¿En dónde nos vemos? Sí. El día que tú te quieras casar, que quieras formar una familia, las cosas no van a ser como tú estás acostumbrada. Entonces es por eso. ¿Qué cosa? Que no has querido hacer esto más formal. ¿Es eso, Mariano? Dime, ¿tienes dudas de mí? ¿O prefieres ver qué onda con alguien más? ¿O realmente es por lo del dinero? Dime. El que me aceptaras así es muy importante para mí. Y te quiero y me gusta mucho estar contigo, pero hay cosas que no van a poder cambiar. Como mi relación con Esperanza, por ejemplo. Sí, lo sé. Pero se supone que por eso somos novios, para conocernos y ver qué onda. De la lana, la verdad, ni al caso que te preocupes. De Esperanza, no sé qué vaya a pasar con eso. Pero la verdad, a mí sí me gustaría que anduviéramos más en serio, mi amor. La verdad, prefiero no hablar de esto ahorita. Bueno. Tú misma lo dijiste, nos estamos conociendo. Sí. Mejor cuéntame de tu papá. ¿Cómo vas con ese asunto? Estuve pensando todo lo que me dijiste. No sé si voy a poder perdonar a mi papá por lo que le hizo a mi mamá, pero al menos lo voy a ir a visitar a la cárcel. Le voy a llevar algunas cosas que pueda necesitar. Me da mucho gusto, Aida. Mi amor, voy a llevar a mis papás a su casa. Vamos, te acompaño. Tenemos que hablar. Sí, Luisa, pero tendrá que ser más tarde. Asaltaron a mi papá. Que Arturo te cuente, vámonos. Vamos. Voy a llevar a mis papás a su casa. Él está muy nervioso, tiene que descansar. Claro. Cuídese mucho, don Armando. Armando. Los veo al rato. Sí. ¿Qué pasó? ¿Y qué tal la sorpresa que te tenía Mariano? ¿Lo de Martín? Sí. Ay, cuéntame, por favor, cuéntamelo todo. ¿Cómo fue el reencuentro? La verdad lo extrañaba. Lo necesitaba. ¿Y entonces por qué no volvían? Si él también se muere por ti. Bueno, ahora en esas estamos. ¿Y por qué se separaron? ¿Qué fue lo que pasó? Porque yo nunca entendí. Ya no tiene importancia. No, eso quedó atrás. Ay, está bien, me voy a quedar con la curiosidad. Pero lo importante es que estés bien, te veo contenta. Porque después de lo de tu mamá... No creas. Aún me duele mucho. Pero también veo que la vida me ha dado tantas otras cosas que tengo que aprovechar y ser feliz. Sí. Hay que hacer a un lado las cosas malas. Yo hasta estoy considerando ir a visitar a mi padre. Hazlo, Aida. Mira, tu papá habrá hecho algunas cosas malas, pero te quiere. Él a ti sí te quiere. Sí, López, pero tú también entiéndeme. Dame una hora. Te llamo en cuanto sepa algo. No, pues comparado con lo que le pasó al papá de Teresa, la discusión de esta mañana no fue nada. Es que no entiendo. ¿Por qué, si yo le había pedido a Oriana que ya no le dijera nada a Teresa, volvió a molestarla? No sé cómo pasó, pero doña Oriana dijo que había visto a Teresa con unos amigos de la vecindad y que uno de ellos estaba metido en líos de drogas. No. Eso no es cierto. Yo lo sé, doña Juana. Teresa dijo que era un error y trató de explicarlo, pero... pues... Mi madre, como siempre, no la dejó hablar. De seguro esa señora, con todo respeto, hablaba de lo de Johnny. Gracias. El hermano de Esperanza. ¿Qué sucedió? Lo que dices de mi papá es cierto. Y obvio, yo también lo quiero, aunque a veces se me retuerce el hígado. ¿Sabes lo que siento de no poder entrar con confianza al departamento de Mariano? Porque ahí tienen al hermano de esa gata, de Esperanza. Sí, lo sé. Ya me contó. Y la verdad creo que habla muy bien de Mariano hacer eso. Sí. Estoy de acuerdo en que presentaran la denuncia y que escondiera ahí a Johnny para que esa gente no le haga nada. Pero ¿por qué ahí? ¿Por qué en su departamento? Aida, si quieres seguir con Mariano, tienes que entenderlo. Ya sabes lo buena gente que es y así llegue a vivir en el castillo de Chapultepec, no se va a olvidar de los suyos. Mariano nunca le va a dar la espalda a todos los de la vecindad. De una vez hazte la idea que tienes que convivir con ellos. Pues sí, pero ahora resulta que hasta Teresa estuvo en el departamento de Mariano. ¿A qué fue? Con el pretexto de que iba a ayudarle al hermano de Esperanza como abogada, ¿no? Ahí andaba. Yo la verdad sigo desconfiando de ella. ¿Crees que sigue queriendo a Mariano? Claro, aunque lo niegue.
Y me odia tanto que aunque ella ya no amara a Mariano, de cualquier manera sería feliz si pudiera separarlo de mí. Y Gema y el tal Fito lo embaucaron para distribuir las drogas. Pero yo ni siquiera sabía qué pasaba. Y ahora lo está amenazando con hacerle daño a él y a Patty. Entonces los amigos de Teresa no están metidos en líos de drogas. Por supuesto que no. Y quien diga eso miente, papacito. Digo, perdón, ya sé que se trata de tu mamá, pero mejor debería de averiguar bien antes de andar diciendo cosas que no son. Lo sé, señora. Por eso Luisa y yo estamos aquí, para decirle a Teresa que pase lo que pase, nosotros la vamos a apoyar. ¿Y en qué terminó el asunto con Oriana? En que Teresa renunció a ser mi madrina. Es más, incluso dijo que renunciaba a ir a la boda. Esta vez no quiero juegos, Teresa. Fito, te juro que yo no hice nada. Te lo juro que yo ni siquiera le hablé a la policía ni nada. Por favor, no. Mira, ya está el dinero. El dinero lo acabo de sacar del banco. Sácalo. Sácalo tú. Sácalo. Sí, voy. Luego lo cuento. No quiero que vuelvas a jugar conmigo otra vez, Teresa. Porque si no, te mueres. Te juro que yo no hice nada. Fito, no me vayas a hacer daño, te lo suplico. No me gusta que me veas la cara, chiquita. Y si no cooperas, te juro. No, Fito, ya te di el dinero que me pediste, ¿sí? Me dijiste que me ibas a dar los papeles que le robaste a mi papá. Dámelos. Te los voy a dar. Yo sí cumplo mi promesa. Apúrate, que me están esperando en el coche. Les dije que nada más iba al banco rápido. Apúrate. Estamos en contacto, Teresa. Está bien. Sí, muy bien. Ok. Ahí está. Sí, está bien. No, Fito, Fito. Está Fito. Perdóname, Fernando, sé que es tu mamá, pero no voy a permitir que nadie haga menos a Teresa. Arturo, te entiendo perfectamente. Créeme que estoy aquí porque siento que mi mamá está exagerando. Y solo va a traerle problemas contigo, con Luisa y conmigo. Yo me siento muy mal por Teresa, pero tampoco quiero tener problemas con tu mamá. Por eso, mi amor. Mi amor, dentro de muy poco vamos a ser familia. Así que es mejor aclarar todo de una vez con ella. Me parece perfecto, porque Teresa no habrá nacido en una cuna de oro, pero es una muchacha buena, trabajadora y muy valiosa. Fernando lo sabe, doña Juana, no se preocupe. Todo va a estar bien. Y es lo que vinimos a decirle a Teresa. Pues eso espero. Bueno, los dejo para que hablen con permiso. Pase, doña Juana. Arturo, siento mucho lo que pasó con doña Oriana. Sí, yo también. Arturo, te veo muy mal y ya te dije que voy a hablar con mi mamá. Además de esto que en verdad me pone mal, también estoy preocupado por los papeles que le robaron al papá de Teresa. Sin eso puedo perder un juicio muy importante. Arturo, tú nunca has perdido un juicio así. ¿Qué tan grave sería? Mucho. De hecho, si pierdo, estaría en riesgo nuestro patrimonio. ¿Qué? ¿De qué estás hablando, Arturo? Viejo, vamos al dispensario para que te revisen de una vez la cabeza. No es necesario. Hija, ya quite esa carita. No me siento tan mal ya. Ya veremos cómo recuperamos los papeles. Como si fuera tan fácil. Todo salió mal, todo. Pero si tu papá está bien. Sí. Pero le robaron esos papeles. ¿Sabes lo que puede pasar porque no llegaron hoy al juzgado, mamá? Arturo puede perder todo su dinero. Ay, ¿cómo puede ser? ¿Por unos simples papeles? Tú no entiendes nada, mamá. No sé ni para qué te cuento.
Anita, yo no sé ni cómo pedirte perdón. El perdón no sirve para nada, papá. Si Arturo pierde su dinero, ¿qué va a pasar? Ay, no, qué horror, eso no puede suceder. Hija, esperemos en Dios que no pase nada. Pero si eso llega a suceder, el licenciado y tú tienen sus carreras, saben trabajar, tan sanos, tan juntos. Mamá, ¿no te has dado cuenta de lo que digo? Arturo puede perder la mayor parte de su dinero. Sí lo entendí. Y sé lo que te importa el dinero, pero o sea, aunque sería un golpe muy duro que lo perdieran, no es el fin del mundo. Ustedes se tienen el uno al otro, pueden volver a empezar. No, mamá, no quiero. No quiero estar otra vez teniendo que contar cada peso y viviendo con limitaciones. No podría. Si Sáenz pierde el caso, yo sigo como su aval, voy a tener que responder ante sus acreedores. ¿Tú tendrías que pagarles a las personas a las que Sáenz les debe? Esperemos que eso no pase. Pero si llegara a suceder, yo sé que esto te va a sonar muy fuerte, pero los bienes están para solucionar los males. Y puedes disponer de todo lo que yo tengo a mi nombre. Gracias, Luisa. Sé que siempre voy a contar contigo. Conmigo también, Arturo. Claro que tengo que apoyar a mi marido. Eso es lo que hice al ayudarlo a preparar todo ese expediente que te robaron, papá. Las cosas pasan por algo, hija. Tal vez esto sea una prueba. ¿Una prueba? ¿Y para quién, mamá? Para ti, Teresa. Así como alguna vez decidiste no apoyar a Mariano porque no tenía dinero, ahora la vida te vuelve a poner la prueba de ayudar al hombre que amas. Sí, claro. Cuando hablaba de que no soportaría otra vez tener problemas de dinero, pensaba en que tengo que encontrar la manera de salir adelante. Juntos, el licenciado y tú saldrán adelante, estoy segura. Estoy pensando en lo que voy a hacer yo, mamá. Voy a acercarme a Fernando aunque su madre se oponga. ¿Y a él por qué? El novio de Luis es millonario. Podría ayudarnos. ¿A qué te refieres, Teresa? ¿Y qué problema tiene su mamá contigo? No empieces de malpensada, mamá. La mamá de Fernando es de muy buena familia y no me acepta. Pero yo voy a lograr que lo haga. Voy a hacer que entienda que valgo por lo que yo soy y no por lo que pueda tener. Así se habla, mija. Ya verán que todo sale bien. Sé que Fernando puede ayudar mucho a mi marido. Hola, Mariano. ¿Quién es? ¿La trae a Teresa? La próxima vez que vengas, por favor, se la das. ¿No quieres dársela tú? Es más fácil que tú la veas, porque si nosotros no podemos salir. No, Pati, por favor, prefiero que lo hagas tú. Ay, de veras, Mariano. Es que con los nervios de lo de Johnny ni me acordé que Teresa es tu ex y que Aida no la soporta. Y de seguro se enojó porque Teresa vino hoy a ver a Johnny, ¿verdad? No, claro que no. Ay, ¿cómo no? Tú nos estás echando la mano y nosotros, pues, te estamos dando problemas. A Aida no le ha de ser nada de gracia ver a Johnny aquí por lo de Esperanza. Mira, Pati, ustedes no se preocupen por eso, por favor. Aida tiene que entender que nunca me voy a olvidar de dónde vengo, ni voy a dejar a mi gente. Ya llegó la señora Oriana, licenciado. Que pase, por favor. Arturo, me alegra verte, porque tenemos que hablar. Lo mismo digo, Oriana. Supongo que Teresa ya se vino a hacer la víctima contigo y a decirte que no va a participar en la boda de mi hijo con tu hermana. Teresa no me ha dicho una sola palabra ni acostumbra a hacerse la víctima.
Me enteré por Luisa y por tu hijo la manera en que la trataste. Entonces estarás de acuerdo que merecido se lo tenía por andar defendiendo a tipos que venden droga. Teresa defiende a quien tiene razón y tú tenías que haberla escuchado. Pero tus prejuicios te lo impidieron. Te juro que no entiendo cómo un hombre hecho y derecho como tú no se da cuenta que esa muchacha te está manejando como quiere. A mí dime lo que quieras, pero ya me cansé de tus juicios ligeros y ofensivos sobre mi esposa. Arturo, yo... Sí, Oriana. Te dejé muy claro que no te iba a dejar pasar una más. Y como no respetas a Teresa, te pido que no vuelvas a poner un pie en esta casa. Soy la madre de tu mejor amigo y soy la hermana casi de tu madre. No lo he olvidado. Pero eso no evita que te pueda poner en tu lugar. Y ahora, por favor, Oriana, vete. Esta es la casa de Teresa y mía, y ni ella ni yo te queremos más en nuestras vidas. Si necesitan ir al hospital, me avisas. Me voy. Buenas noches. Hija, sé que estás enojada conmigo, pero perdóname por lo que pasó. Yo confío en ti, papá. Para que te dieran más responsabilidades. Y me fallaste. Te juro que no fue mi intención. Ay, eso ya no importa. Lo único que queda es esperar el fallo del juez. Ni siquiera me dio un beso. Me duele lo que me dices y que no creas en mí y en lo que te digo. No te puedo creer porque conozco a Teresa. Y te agradezco toda la ayuda que me diste de joven, pero no puedo permitir que le hagas desprecios y groserías a mi mujer. Ella se los ganó. Pero si ya no quieres que vuelva y no piensas tratarme con el cariño de siempre, te voy a decir de una vez todo lo que sé. Todo lo que sabes. Sí. Tu esposa es una revista que se iba a casar con Mariano Sánchez por amor. Pero lo dejó para casarse contigo por dinero. Lo que pasó antes no me interesa. Teresa me ama y me lo ha demostrado muchas veces. Ahora que tengo problemas, ella ha estado apoyándome y buscando la manera de que ganemos un juicio que... En fin, no tengo dudas de Teresa. Eso de que la hayas hecho socia del despacho me pareció demasiado. Yo sé por qué tomo mis decisiones y enfrento las consecuencias de las mismas. Pues a ver si de verdad las enfrentas cuando tu mujer termine regresándose con Mariano. Es increíble que vengas a decirme eso en mi propia casa. Es una posibilidad que existe, ¿no crees? Mi deber es advertirte. ¿Cómo puedes dudar del amor que me tiene Teresa después de que me perdonó lo de Paloma? Aún no hay noticias de Fito. Qué mala onda. ¿Y si no lo encuentran? Por eso tienes que seguir aquí. ¿Y mi chamba, Mariano? Cusberto y doña Juana se están haciendo cargo de la portería. Ya te dije que por el taxi no te apures. Mi papá está trabajando más horas y parte de lo que gane será para ti. Es que... No, yo ya no puedo quedarme así de brazos cruzados. Y aquí en tu casa ya no hay cuadros que colgar ni nada que arreglar. Ya no hay nada. Bueno, ¿y por qué no aprovechas y te pones a estudiar? Sí, que Pati te eche la mano. Podrías estudiar la prepa abierta. ¿Quieren que les traiga algo de cenar? No, Pati, gracias. Yo voy a cenar fuera. Quería de salir con Aida y unos amigos, pero muchas gracias. No se preocupen, ¿eh? Las cosas se van a arreglar pronto. No seas iluso, Arturo. Si te perdono es porque no le importas. Si no amas a tu esposo, no es difícil perdonarle una infidelidad. Y menos si te llenan de regalos y te llevan a pasar varios meses en Europa. Mira, Oriana, por respeto a ti y a la amistad que tuviste con mis padres, prefiero no seguir discutiendo contigo, porque esto va a terminar peor de lo que ya está. Pero si no puedes respetar a Teresa, es inútil que sigamos tratándonos. Luisa y Fernando están de por medio. Sí, lo sé. Lo que haya que tratar sobre la boda lo haremos a través de ellos mismos, sin necesidad de que haya una relación entre nosotros. Pero Arturo, yo contigo no tengo problemas. Teresa y yo somos uno mismo ahora. Y lo siento, pero no soy yo quien está poniendo el impedimento para tratarnos, Oriana. Eres tú. Y yo no voy a ceder si no le ofreces una disculpa a mi esposa y la tratas como se merece. Ay, hola. ¿Cómo estás, Martín? ¿Qué tal? Ay, me encanta verlos tan contentos. No podría estar mejor, la verdad. Y se lo debo a Aurora. Ah, yo también me siento muy bien. Gracias a Martín. Bueno,
Mañana tengo una cita con Arturo para ver lo de la inauguración del ala pediátrica. Sí, entiendo que ya te había llamado antes. Vimos algunas cosas de la fundación. Aunque ese fue el pretexto para venir, qué bueno que lo hice porque nada me dará más gusto que estar en la inauguración donde tanto ha trabajado mi novia. Ay, ¿y qué me dices de mi novio? También Mariano ha trabajado muchísimo, lo reconozco. Pero mi novia es tan hermosa. Pues parece que vamos a seguir trabajando porque la propuesta que mandamos fue aprobada. Lo sabía que ibas a lograrlo, mi amor. Bien. Bueno, la aprobaron, pero tenemos que hacer algunas modificaciones a la propuesta. Oh, ya sé lo que eso significa. Que vamos a seguir trabajando mucho. Sí. Lo sabía. Sabía que no todo puede ser tan perfecto. Pero mi novia es tan hermosa. No te preocupes, yo te voy a apoyar. ¡Salud! ¡Salud! Por el proyecto, que se haga. ¡Salud! A los ojos, a los ojos. Le dijiste que no podía volver a poner un pie en esta casa. Sí, así es, mi amor. Al menos mientras no te ofrezca una disculpa sincera y cambie su actitud. No puedo creer que le dijeras todo eso. ¿Por qué no? Tenía que darte tu lugar. Gracias, mi amor. ¿Qué va a pasar con Luisa y Fernando? Ya no pude hablar con ellos. Yo lo hice y le comenté a Fernando lo que pensaba hacer. Tanto él como Luisa estuvieron de acuerdo. Y aunque no lo estuvieran, mi deber era ponerle un alto a Oriana. ¿Y ella? Oriana, ¿qué te dijo? ¿Se trató de justificar de alguna manera por lo que hizo? Intentó hacerlo. Empezó con esa historia de que tú no me quieres, que te casaste conmigo por dinero. Pero yo sé que no es así. Gracias. Tú sabes lo importante que es para mí que siempre me des mi lugar y que me pongas antes de cualquier otra cosa. Es lo menos que puedo hacer por la mujer que amo y que me ama. ¿Nos subimos? Estoy nerviosa por lo del juicio, no voy a poder dormir. Yo también estoy muy preocupado por el fallo. Pero me ayuda que te tengo aquí a mi lado. Y sé que aún en el peor de los casos, aún si llegara a la quiebra, tú seguirías a mi lado. ¿No es así? Arturo, ¿cómo me preguntas eso? ¿Y qué novedades encontraste en la fundación? Parece que todo va bien con el pendiente que tenía. Se le ha encontrado hogar a varios niños y hay algunas solicitudes más de adopción. Ah, qué bueno. Entre ellas me llamó la atención la de Genoveva de Alba. ¿Genoveva quiere adoptar? Sí, se le metió esa idea. Dice que quiere la oportunidad de tener un hijo otra vez. Pues sí, la pérdida de Pablo le afectó mucho. Sí, yo ya lo hablé con ella, pero está decidida y quiere adoptar un niño que sea un bebé. Sí, de hecho pidió un recién nacido. Anímate, mi amor. Es que yo no quería que las cosas pasaran así. Mi hermano puede ser muy duro cuando está enojado. Y ya sé que es lo que tenía que pasar, pero... Mi amor, yo adoro a mi mamá, pero es que ella está acostumbrada a mandar siempre, a hacer y decir lo que quiere. Y en el caso de Teresa era necesario que alguien le pusiera un alto. Sí, yo misma le había dicho que estaba siendo demasiado injusta con Teresa, pero... me duele que cada vez va a ser más difícil que tu mamá y Teresa se lleven bien. Tranquila. Mira, yo sé que si no arreglan sus problemas, la situación no va a ser nada fácil. Pero lo importante es que tú y yo estemos bien, mi amor. Querías casarte y yo estoy totalmente de acuerdo. Pero con la condición de que disfrutes cada momento de la boda. Desde ahora, cada preparativo. No te quiero ver triste ni preocupada, Luisa. No lo soporto. Estos son los folletos y los DVDs. Es el material promocional que le vamos a dar a cada invitado en el cóctel de presentación. Me da tanto gusto que por fin se empiecen a vender los condominios. Sí, a mí también. Ay, a todos nos interesa. Perdón. ¿Cómo está Mayra? Quise visitarla, pero me dijo que prefería estar sola. Como si en verdad te importara lo que le pasa. Me adelanto al despacho porque tengo una cita con Martín. Él estuvo conmigo hace rato. Ya sabe lo del cóctel. No vayas a faltar. Claro que no. Ponte de acuerdo con Teresa. Nos vemos. Permiso.
Ah, es mi mamá. Me está buscando. Bueno, entonces te dejo para que hables con ella. Yo voy a bañarme y después a casa de mi hermano. Ok. Te veo más tarde. Mamá. Hola, mi amor. Hola. A Teresa le funcionó muy bien hacerse la víctima. Arturo está tan molesto que no quiere que pise su casa. Yo estoy igual, mamá. Indignado y enojado. Claro. Mamá. Apoyo plenamente lo que hizo Arturo. Es el colmo que no apoyes a tu madre. Mamá, estoy apoyando a la mujer que va a ser mi esposa. Y no me parece justo que en lugar de estar disfrutando de la preparación de su boda, esté sufriendo porque tú la pones a escoger entre tú y su mejor amiga. Teresa no me gusta. Aún así, es la esposa de mi mejor amigo y quiero que hagas las paces con ella, mamá. Baja la voz, por favor. Hay mucha gente conocida aquí. Mamá, piénsalo, por favor. Este sábado es el cóctel de presentación de Luna Turquesa. Y van a estar Arturo y Teresa. No, hijo, no. Lo siento, pero no puedo. No confío en esa mujer. Por favor, mamá. Aprovecha y discúlpate con Teresa o solo vas a conseguir que me aleje de ti. ¿Por Teresa? No, mamá. Por Luisa. No quiero problemas en mi boda y mucho menos que Luisa se sienta mal. Si mañana comienza la preventa de los condominios, ¿cuándo crees que esté vendida la primera torre? No es tan fácil decirlo, pero yo creo que... Ay, no, estás aquí. Hola, señora. Bueno, perdón. No deberías aparecer en ningún lugar público, Aida. Digo, para evitarte la pena de tener que explicar por qué tu papito está en la cárcel. ¿Por robarle a tu mamá? No tengo que darle explicaciones a nadie. Y estoy aquí por lo de Luna Turquesa. ¿Vas a comprar un condominio? No, Teresa. Las acciones que eran de mi papá ahora son mías. Yo también soy socia de Luna Turquesa.